Ahora vamos a revisar la elaboración de una hoja de cálculo para procesar datos de un muestreo estratificado aleatorio. Las ecuaciones que utilizaremos las hemos revisado ya en otro video, solo mencionaré algunas de ellas. Y subíndice HI es el valor de la variable en la unidad muestral I en el estrato H. N mayúscula es el número total de unidades muestrales en la población y resulta de sumar el número total de unidades en cada uno de los estratos. Con M mayúscula en esa sumatoria simbolizamos el número total de estratos. La ponderación es el tamaño relativo del estrato. En términos de número de unidades muestrales es simplemente la N mayúscula H dividida entre la N mayúscula apenas definida. El factor de corrección por población finita. Este es la media muestral en cada uno de los estratos. Recuérdese que al realizar un muestreo estratificado, la población es subdividida en grupos o en subpoblaciones que denominamos estratos, con la intención de que el valor de la variable en las unidades muestrales dentro de cada estrato sea parecido, es decir, tengan una varianza muy reducida, en tanto que la varianza o variabilidad de un estrato a otro sea lo más acentuada posible. No siempre se logra, pero es la pretensión. Una vez que se ha dividido la población en cada uno de los estratos, se realiza un muestreo simple aleatorio. Por ese motivo, necesitamos la media de cada estrato para calcular después la media estratificada para toda la población a través de la ponderación simplemente de cada media, de la media de cada estrato. Para arribar a la media estratificada necesitamos calcular la varianza muestral de la variable en cada uno de los estratos, la varianza de la media en cada uno de los estratos, para tener una varianza de la media para la población, de ella una desviación estándar o error típico de la media estratificada, calcular un error de estimación o de muestreo. Con él, sumándolo y restándolo de la media, podemos obtener el límite superior e inferior. Proponemos una ponderación óptima respecto al número de unidades muestrales que van a ser asignadas a cada estrato, que sea proporcional a la variabilidad del estrato medida a través de la varianza y del tamaño del estrato en número de unidades muestrales, e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del costo de localizar y medir cada una de las unidades muestrales en cada estrato. Un error máximo tolerable que debe dictar alguien. Este error está referido a la media de la población y debe darse en las mismas unidades en que se esté midiendo la media. En la formulación que estamos utilizando no se expresa en términos relativos como un porcentaje, sino en las unidades en que se esté midiendo la variable. Metros, por ejemplo, si estamos midiendo altura de árboles, o metros cúbicos si es el volumen que estamos midiendo. La ecuación más involucrada que tenemos es esta que está aquí, la que me permite calcular el tamaño de muestra para toda la población requerido con base en esta ponderación óptima para cada estrato. Vean, este es el numerador y el numerador lo divido en cada uno de sus dos factores para simbolizarlos con el cálculo parcial A y el cálculo parcial B. El denominador igualmente, este primer sumando del denominador lo dejo tal cual, pero este otro segundo término del denominador lo simbolizaré por el cálculo parcial C. En la última parte de la hoja de cálculo distribuiremos este tamaño de muestra apenas calculado, ahora distribuido en cada uno de los estratos a través de una asignación óptima. Este implica dividir, es decir, calcularlo multiplicando el tamaño apenas obtenido por un ponderador para cada estrato
con base en esta propuesta ya señalada. Muy bien, comencemos. Vamos a dividir nuestra hoja de cálculo en 3 paneles. Ahora lo muestro. He hecho pequeña la hoja de cálculo para que podamos ver esos paneles. Este es el primer panel. En él voy a incluir los datos del muestreo realizado, muestreo piloto. Recuerden, estamos en un problema circular respecto al cálculo del tamaño de la muestra. Muy bien, aquí en esta ocasión estoy utilizando 3 estratos, pero la voy a formular hasta para 20 estratos, como lo señalo, hasta la columna T, y a su vez hacia abajo hasta para 501 datos, como lo hemos hecho en otras ocasiones para el muestreo estratificado. Aquí ahorita no lo vemos, pero está hasta el renglón número 501, referencia que voy a utilizar a la hora de formular la hoja de cálculo. El segundo panel es todavía una secuencia de cálculos que se tienen que realizar estrato por estrato. Por ese mismo motivo también habré de encontrar el encabezado estrato 1 hasta estrato 20. Ya los veremos cuando tengamos la hoja en un tamaño operativo. En esta columna yo he anotado el cálculo que debo hacer en cada uno de los estratos. Y finalmente, en este tercer panel, vamos a tener los resultados que son únicos para la población, que obviamente resultan de los cálculos parciales anteriores. Mencionaba que en este primer ejemplo voy a utilizar 3 estratos. Cada uno tiene 10 observaciones preliminares. Eso podría ser diferente, pueden ser más o menos 20 estratos o más o menos 500 observaciones, las que uno desee. Es importante, sin embargo, para poder formular adecuadamente nuestra hoja. Aquí está, como les decía, se repite el encabezado desde el estrato 1 hasta el estrato 20, y debo ser cuidadoso en la formulación que haré básicamente para la columna 1, para la columna del estrato 1, y si la formulo adecuadamente, bastará con que yo los arrastre hacia la derecha para que quede formulado adecuadamente para los estratos 2, 3, 4 y hasta el 20. En varias partes voy a utilizar una prueba lógica para evitar que en lugares donde no estoy utilizando la columna de estrato me marque un error, porque si marca el error no me permitirá hacer las operaciones subsecuentes. Estos en verde es el tamaño de cada uno de los estratos en cuanto a número de unidades muestrales. Ese número lo debe inscribir directamente el usuario. Igualmente el costo. Este costo es pues lo que me cuesta localizar y medir la variable de interés en una unidad de muestreo. En ocasiones no se conoce ese dato o es el mismo. En cualquiera de ambos casos, aquí habremos de anotar un número igual. Puede ser 2, 3, 4, el número que sea, pero que sea igual. Es más, el costo de medir en un estrato no necesariamente debe ser conocido, pero sí estimado en términos aproximados. Supongamos que en el estrato 1 cuesta el doble de lo que cuesta medir en el estrato 2. Entonces en el estrato 1 le pongo un 2 y en el estrato 2 le pondría un 1, por ejemplo. Y así sucesivamente. En el estrato 3 supongamos que cuesta lo mismo que en el estrato 1 y le dejaría un 2. Para el proceso hoy voy a dejar el mismo costo para todos. Esta es la primera formulación y me va a indicar el número de unidades muestrales que están siendo ya medidas en cada uno de los estratos. Vean, la primera parte es la relacionada con la prueba lógica y esta solo la mencionaré una vez, pero está presente a lo largo de toda esta columna. Esta me dice si el número de unidades muestrales en el estrato, o sea, en esta celda, está vacío, entonces déjalo vacío, no hagas ningún cálculo.
De otra manera, cuenta el número de números que haya en el rango de la celda A2 a la celda A501, de acuerdo a lo que hace un momento acabo de explicar, de hasta para cuántas observaciones por estrato quiero dejar formulada mi hoja. La siguiente es el cálculo de la media, de igual manera, el cálculo de la media de cada estrato. La primera parte es la protección con la prueba lógica y después pues la función ya conocida del promedio aplicado a rango de celdas desde la A2 a la A501. El siguiente es la varianza de la variable en cada uno de los estratos. Nuevamente, la protección con la prueba lógica y el cálculo de la varianza de la muestra para el rango desde la A2 a la A501. La fracción o intensidad de muestreo, que ya hemos revisado en ocasiones anteriores, es el tamaño de la muestra dividido entre el tamaño del estrato. El factor de corrección por población finita, 1 menos la fracción de muestreo. Aquí se reiteran de cualquier manera algunas de las expresiones que requerimos. Veas, ahí está. Bien, lo dejaré de este tamaño, parece ser que me permite todavía observar lo que debo hacer. La varianza de la media de la muestra en el estrato H. Veamos. No he inscrito la formulación, pero permítanme recordarla en esta misma. Aparece la prueba lógica, después donde dice AA6 sobre AA4. Este es la varianza de la variable dividido entre el tamaño de muestra. El argumento de ello es el teorema central de límite. La AA8 la acabamos de calcular, es el factor de corrección por población finita, y eso lo hago para cada estrato. El peso o ponderación, ya lo he mencionado en aquellas ocasiones, es la W, es el tamaño del estrato dividido entre el tamaño de la población referidos a el número de unidades muestrales que cada uno contiene. Es el tamaño relativo de cada estrato en número de unidades muestrales. Después, la ponderación para la media de cada estrato es el producto de este ponderador multiplicado por la media que he calculado. Recuerden, estamos en el panel donde hacemos cálculos para cada uno de los estratos y son iguales. La ponderación de la varianza, aquí la ponderación de la varianza, vean, el ponderador entra al cuadrado multiplicado por la varianza de la media de cada estrato. El ponderador entra al cuadrado porque la varianza está siendo medida en unidades al cuadrado, de las que hemos utilizado para medir la variable misma y la media. Si son una longitud, pues serán metros. Si es un volumen, serán metros cúbicos, pero aquí serán metros sextos. Suena raro, pero así es. Y el ponderador entra al cuadrado. Después tenemos la desviación estándar, que es la raíz cuadrada del cálculo inmediato anterior. También se le denomina error estándar. Perdón, este no es el error estándar. Esta es la desviación estándar de la variable que vamos a utilizar en algún cálculo posterior. Ya había mencionado antes el error estándar de la media. Muy bien, este es el cálculo parcial A. Aquí he reiterado la ecuación, es el primer paréntesis del numerador. El cálculo parcial B es el segundo paréntesis del denominador. El cálculo parcial C es el segundo término del denominador. La ponderación óptima, como lo mencionamos, es teniendo en cuenta el ponderador que acá hemos expresado. Está donde dice propuesta de ponderación, proporcional a la variabilidad medida como la varianza del estrato, el tamaño del estrato e inversamente proporcional al costo de medir una unidad en ese estrato. Esa ponderación tengo que calcularla para cada uno de los estratos. Esa la voy a sumar allá en el tercer panel y puede ser un denominador en esta expresión. Una vez que he formulado esto adecuadamente, ese rojo lo expondré en un momento más. Si la he formulado adecuadamente, simplemente lo copio y lo recorro hasta el estrato 20. Me está marcando ceros en esta ocasión y errores porque
arrastré también el tamaño del estrato, cosa que no debía haber hecho, pero aquí el estrato supongamos que tiene 140 unidades y este tiene 340 unidades. Muy bien, ahora sí, todavía aquí me marca errores porque vean, aquí dice falta costo, falta costo. Mencioné que le dejaría el 2 y acá también el 2. Ahora sí, está bien formulada mi hoja de cálculo. Me voy al tercer panel. Acá en el tercer panel veo cuál es el número total de unidades muestrales en la población. Es simplemente la suma del número de unidades en cada uno de los estratos que anteriormente ya anotamos. Con esta función de Excel veo que la expresión es esta, es la suma desde la AA2 hasta la celda AT2, es decir, las de este renglón precisamente, y corresponden pues a estos números. Aquí tengo estos tres números y ellos suman por supuesto 800 unidades, que son las que tenemos acá anotadas. Voy a retirar las flechas. El número de estratos simplemente cuenta cuántas celdas de este rango están ocupadas, del rango desde la AA2 hasta la AA20, y me dice que son 3. Claro, son 3 los estratos que estamos utilizando. El número de unidades en las muestras, en la muestra, es en toda la muestra, suma, obviamente, el tamaño de muestra que acá he obtenido en cada uno de los estratos, es decir, el panel 2 me está dando el insumo para el panel 3. Ya en este panel 3 nunca recurro a los datos originales, son simplemente el resultado de procesar resultados parciales del estrato del panel 2. Bueno, aquí tengo la media por unidad muestral para la población, es simplemente la suma ponderada o media ponderada de las medias de cada estrato. Esa media en este ejemplo es 502. Dicho sea de paso, los números que estoy utilizando son los que aparecen como ejemplo para el muestreo estratificado en el libro Muestreo Forestal Elemental de Frank Fries. De una vez puedo calcular el total. Aquí el total es el resultado de multiplicar la media estratificada, que fue ponderada, por el tamaño de la población, por las 800 unidades, y eso me da 1.740 unidades de lo que estemos midiendo. Pueden ser cuerdas o pueden ser metros cúbicos o lo que estemos midiendo. Continúo. La varianza de la media estratificada es simplemente la suma, como aquí se expresa, de las correspondientes varianzas ponderadas de la media de cada uno de los estratos. Esa es la ecuación que nos permite hacer su cálculo. Después, la desviación estándar o error típico de la media estratificada, pues es simplemente la raíz cuadrada de ese dato. Los grados de libertad. Los grados de libertad en esta ocasión, aunque hay otras propuestas, lo que voy a hacer es calcularlos teniendo el número total de unidades muestrales en la muestra de todos los estratos menos el número de estratos. En algún otro momento se puede revisar la expresión algebraica que me permite ese cálculo. Son 27 en esta ocasión. Tengo 30 observaciones menos 3, que son los estratos. Los grados de libertad son 27. La probabilidad de desechar algo cierto, que es la probabilidad de cometer el error tipo 1 en estadística, simbolizado generalmente por alfa, y un número usual es el 5%, lo que implica un 95% de confiabilidad. Enseguida
puedo obtener el valor de t. Esta es una distribución de probabilidad que sustituye a la normal, que en otro lugar puede encontrarse la explicación de ello, y como argumento requiere los grados de libertad y la probabilidad alfa. Vean, la BA9 es la probabilidad que acabamos de mencionar y BA8 son los grados de libertad. En esta ocasión me da un valor de 2.05. Recuérdese, este es un número abstracto, no tiene unidades de medición. El error de muestreo es simplemente el producto de este valor de t que acabamos de calcular por la desviación estándar o error típico de la media estratificada, como aquí se muestra. Es ese el producto. El límite superior y el límite inferior se obtienen correspondientemente sumando y restando de la media el error de muestreo o de estimación. De una vez, calculo aquí, de manera análoga a como lo hicimos para el total, el límite superior para el total y el límite inferior para el total, simplemente multiplicando el límite superior de la media por el tamaño de la población y correspondientemente el límite inferior de la media estratificada por el tamaño de la población, y ya tengo el segundo de los tres grandes, en esta ocasión serán 4 grandes resultados. El primer resultado es el estimador puntual, el segundo es el estimador de intervalo. Recuerden, a este no le puedo asignar ninguna probabilidad o confiabilidad, mientras que a este sí le puedo asignar confiabilidad, en esta ocasión del 95%. Después viene el error de muestreo o de estimación tolerable, que alguien tiene que dictar. Téngase presente que este está siendo medido en las unidades muestrales de la media o de la variable. Metros, si es una distancia, si es una longitud, metros cúbicos, si es volumen. Esto porque en ocasiones este error suele ser dictado en términos relativos como un porcentaje. Si ese es el caso, ese porcentaje debe aplicarse a alguna dimensión y finalmente obtener un tamaño de error de muestreo tolerable con las mismas unidades en que se está midiendo la variable. El cálculo parcial A, el cálculo parcial A tiene esta expresión. El cálculo parcial B la correspondiente y el cálculo parcial C naturalmente la misma. El numerador de esta, aquí he inscrito parcialmente la ecuación del cálculo del tamaño de la muestra. El numerador es el cálculo parcial A por el cálculo parcial B, como se muestra ahí. El denominador es el cálculo de este primer factor, de este primer término, que es el tamaño del estrato elevado al cuadrado multiplicado por el error tolerable elevado al cuadrado. No, cometí un error. Este no es el tamaño del estrato. Este es el tamaño de la población elevado al cuadrado, repito, multiplicado por el tamaño del error tolerable elevado al cuadrado, y todo dividido entre el valor t que acabamos de obtener, también elevado al cuadrado, más el cálculo parcial c. Finalmente, la n óptima requerida pues es la realización de este cálculo. Simplemente el numerador entre el denominador. Y este es el tercer gran resultado, el tamaño de muestra óptimo requerido, pero este es para toda la población. Ahora necesito ese número distribuirlo entre los estratos. Fíjese que no se ha redondeado el resultado todavía. Pudiera redondearse porque en un muestreo las unidades muestrales se miden todas completas, no se mide una parte de ellas. Es decir, debe ser un número entero. Ese es el tercer gran resultado que quiero tener. Pero ahora me toca distribuir esas 291 y fracción unidades muestrales en cada uno de los estratos. ¿Cuántas de ellas voy a asignar a cada uno de los estratos? Para ello fue que establecimos hace un rato una propuesta de ponderación óptima.
Esa ponderación óptima que estuve calculando para cada uno de los estratos, aquí la recojo. Permítanme mostrarlo con las fórmulas, rastrear precedentes, aquí está. Ese número 59,000 y tantos, pues veo que proviene precisamente de esta fila, toda esta fila, en la que solamente tengo 3 números ocupados, 3 columnas ocupadas en esta ocasión, porque tengo 3 columnas, tengo 3 estratos. Bien, esa es la suma de ellos, es el denominador que voy a utilizar acá para distribuir en cada estrato el tamaño de muestra que he calculado para toda la población. Veamos cómo lo voy a hacer. Con F2 tengo la prueba lógica en un principio, que ya he utilizado antes. Después redondear punto más, porque quiero redondear siempre hacia arriba. Y voy a redondear con 0 decimales, porque necesito medir unidades de muestreo completas. Este es el tamaño de muestra que calculé para toda la población, la BA20. Este es el ponderador para cada estrato, y esta es la suma de los ponderadores, y le indico que quiero 0 decimales. Eso también lo he arrastrado para todos los estratos, y me está indicando que necesito medir 101, 61 y 132 unidades muestrales en cada uno de los correspondientes estratos para tener conclusiones con un 95% de confianza. Vean que estos suman 193 unidades muestrales, en tanto que el cálculo nos había indicado que serían 292 unidades muestrales. Eso se debe a que el redondeo lo hemos hecho allá y me ha demandado una y fracción o casi 2 unidades muestrales adicionales. De esta manera hemos concluido la formulación. Solo nos resta practicar, practicar y practicar con esta hoja de cálculo diferentes ejemplos que podamos consultar en diferentes fuentes. Muchas gracias.